En esta segunda parte del laboratorio virtual del trabajo práctico número 2, oxígeno, peróxido de hidrógeno de química inorgánica, se estudiarán las propiedades redox del peróxido de hidrógeno. El agua oxigenada es oxidante y reductora, dependiendo su comportamiento del medio en el que actúe y de con quién se enfrente. Cuando el agua oxigenada actúa como agente reductor, genera oxígeno tanto en medio ácido como en medio básico. Recuerden que al actuar con acción reductora, el agua oxigenada se oxida. Sin embargo, aquí las ecuaciones están escritas en forma de reducción porque trabajamos con el potencial de reducción. Dicho esto, tengan la precaución de que al trabajar con el agua oxigenada con su acción reductora, estas semiecuaciones que aprecien acá deben escribirse en sentido inverso. Cuando el agua oxigenada actúa como agente oxidante, el medio ácido produce agua y el medio básico iones oxidrilo. En este caso dejamos las semiecuaciones tal como están, pues representan una reducción y eso es lo que ocurre cuando el agua oxigenada actúa como oxidante. A continuación veremos una serie de experiencias que se realizan en el laboratorio para estudiar el comportamiento redox del peróxido de hidrógeno. Van a ver material sobre 3 ensayos, 2 en medio ácido y 1 en medio básico. Para cada ensayo van a ver primero un esquema del procedimiento al cual lo deben seguir leyendo la guía de trabajos prácticos del laboratorio. Luego se observará una foto de los materiales y soluciones que se utilizaron en el laboratorio para conducir el experimento y un video del procedimiento del ensayo. Seguida de esta información, se presentará la ecuación de las reacciones entre los diferentes reactivos y el peróxido de hidrógeno, los cálculos del potencial de reacción, reconocimientos de productos y toda aquella información que requieran para completar el informe final. En la primera experiencia se estudia la reacción entre el yoduro de potasio y el peróxido de hidrógeno en medio ácido, para lo cual se coloca en un tubo de ensayo 2 mililitros de yoduro de potasio. Se le añaden 10 gotas de ácido sulfúrico, un normal, y finalmente se agrega 2 mililitros de peróxido de hidrógeno, 10 volúmenes. En esta foto se pueden ver los materiales y soluciones que se utilizaron para conducir el ensayo. Observen que, excepto para el caso del ácido sulfúrico que se añade en gotas, que está dispuesto en un gotero, para cada solución, las soluciones no se pipetean del frasco, sino que se colocan en un vaso de precipitados como material auxiliar y de allí se pipetea la solución. También en este caso se utilizan pipetas graduadas de 5 mililitros para medir los 2 mililitros de yoduro de potasio 3% y los 2 mililitros de peróxido de hidrógeno 10 volúmenes. En el siguiente video veremos cómo se realizó el ensayo en el laboratorio. Para escribir la ecuación de la reacción entre el yoduro de potasio y el peróxido de hidrógeno, el medio ácido, medio dado por la adición del ácido sulfúrico, debemos primero determinar qué especie se oxida y cuál se reduce. Para eso analizamos los potenciales de reducción estándar de cada una de las especies, el medio ácido, y podemos ver que el potencial de reducción del peróxido de hidrógeno a agua es mucho mayor que el de yodo a yoduro. Es por esto que en la reacción el peróxido de hidrógeno se reduce a agua y el yoduro se oxida a yodo. En esta reacción, el peróxido de hidrógeno está trabajando como un agente oxidante. Una vez identificadas las especies que se reducen y se oxidan, se escriben las reacciones de reducción y oxidación, atendiendo a lo que aprendieron en los seminarios de problema,
Llegan a la ecuación iónica, adicionan los iones espectadores, que acá tendremos los iones potasios adicionados por el yoduro de potasio y los iones sulfatos provenientes del ácido sulfúrico que dio el medio de la reacción, y llegamos a esta expresión de la ecuación molecular. Ahora bien, si tienen en cuenta la ecuación molecular a la que llegan y los productos que observan, ustedes no observan un producto con características del yodo molecular, sino ven al final de la reacción un color pardo rojizo. Esto se debe a que los iones ioduros presentes en solución acuosa van reaccionando con el yodo molecular a medida que se van generando y se produce el ion triyoduro. El ion triyoduro se caracteriza por el color pardo rojizo. Para realizar el cálculo de la variación de potencial estándar de la reacción, deben hacer la diferencia entre el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Recuerden que en el cátodo ocurre la reacción de reducción, mientras que en el ánodo la reacción de oxidación. Esta diferencia les da un valor positivo y en consecuencia la variación de la energía libre de Gibbs es negativa y demuestra que esta reacción es espontánea y que es lo que ustedes pudieron ver en el video. Para estudiar la reacción entre el permanganato de potasio y el peróxido de hidrógeno en medio ácido, en un tubo de ensayo se colocará 3 mililitros de peróxido de hidrógeno, 2 volúmenes. Se añadirán 5 gotas de solución de ácido sulfúrico cis normal, se agitará la mezcla, se agregará 1 mililitro de solución de permanganato de potasio 0,1 normal y se volverá a agitar. Para realizar este ensayo en el laboratorio se utilizarán los materiales y las soluciones que ven aquí. Noten que el ácido sulfúrico 6 normal ya está dispuesto en un gotero. Sin embargo, se tuvieron que medir, utilizando pipetas, los volúmenes de peróxido de hidrógeno y de permanganato de potasio necesarios. En estos casos, se utilizaron pipetas aforadas de distintos volúmenes. Recuerden que la pipeta aforada solamente puede medir un volumen determinado por su capacidad. En el video que se presenta a continuación podrán ver cómo se condujo el ensayo en el laboratorio. Para poder escribir la ecuación de la reacción que ocurrió entre el permanganato de potasio y el peróxido de hidrógeno en medio ácido, primero debemos identificar cuál es la especie que se oxida y se reduce, lo cual se hace nuevamente analizando los potenciales de reducción. Aquí el potencial de reducción del ion permanganato a ion manganeso más 2 es mayor que la del oxígeno a peróxido de hidrógeno y es por ello que el ion permanganato se reducirá a ion manganeso más 2 y el peróxido de hidrógeno se oxidará a oxígeno en medio ácido. En estas condiciones, el peróxido de hidrógeno actúa como agente reductor. Identificadas las especies que se oxidan y se reducen, se plantea la hemireacción de reducción y la de oxidación, se balancean las masas y las cargas, se equilibran los electrones que se transfieren y se llega a la ecuación iónica neta. Se adicionan luego los iones espectadores, los iones potasios aportados por permanganato de potasio y los iones sulfatos aportados por el ácido sulfúrico que da el medio ácido de la reacción. Luego se llega a la ecuación molecular balanceada. ¿Cómo hacemos el reconocimiento de los productos de reacción? En primer lugar, el cambio de una coloración violeta a incolora se debe a que el ion permanganato de color violeta se ha transformado en el ion manganeso más 2 que es incoloro. Luego la presencia del producto oxígeno gaseoso se observa por la aparición de burbujas en el seno de la reacción. Para realizar el cálculo de la variación del potencial estándar de la reacción,
Nuevamente, hacemos la diferencia entre el potencial de reducción en la reacción catódica menos el potencial de reducción de la reacción anódica. Recuerden que en el cátodo se origina la reducción y en el ánodo la oxidación. Esta diferencia del potencial estándar de reacción resulta positiva. En consecuencia, la variación de la energía libre de Gibbs estándar es negativa y esta reacción va a resultar espontánea, que es lo que pudieron apreciar en el video. Para estudiar la reacción entre el cloruro de cromo 3 y el peróxido de hidrógeno en medio básico, se realizó el siguiente ensayo. En un tubo de ensayo se colocó 3 ml de solución diluida de cloruro de cromo 3. Se agregó gota a gota solución de hidróxido de sodio 10% hasta lograr la formación de un precipitado que se denota por la opalescencia de la solución. Luego se continuó añadiendo gotas del hidróxido de sodio 10% hasta la disolución del precipitado formado. Y finalmente se adicionó 1 mililitro de peróxido de hidrógeno 10 volúmenes. En esta imagen se pueden apreciar los materiales y las soluciones utilizadas en el experimento. Pueden ver que el hidróxido de sodio 10% está dispuesto en un gotero para facilitar su dosificación. Y a pesar que aquí la solución de peróxido de hidrógeno 20 volúmenes esté en un gotero, pueden ver aquí el vaso de precipitado y la pipeta que luego observarán en el video que se utilizaron para dispensar el mililitro de peróxido de hidrógeno 20 volúmenes. En este caso, para medir los volúmenes de la solución diluida de cloruro de cromo 3 y la solución de peróxido de hidrógeno 20 volúmenes, se utilizaron pipetas graduadas. A continuación veremos un video en el que se realizó el ensayo número 3 de la reacción entre la solución diluida de cloruro de cromo 3 y el peróxido de hidrógeno en medio básico. En este último ensayo no ocurre una sola reacción, sino una serie de reacciones. Inicialmente, al agregar las gotas de hidróxido de sodio 10% a la solución diluida de cloruro de cromo 3, lo que ocurre es una reacción de desplazamiento, en la que se forma cloruro de sodio e hidróxido de cromo 3. El hidróxido de cromo 3 es un sólido de apariencia verde que precipita y causa la opalescencia en la solución. Si esa solución que presenta opalescencia se le sigue adicionando hidróxido de sodio 10%, se va a ver que esa opalescencia desaparece y la solución se vuelve límpida. Esto ocurre porque el hidróxido de cromo 3 reacciona con el hidróxido de sodio formando un complejo llamado tetrahidroxocromato 3 de sodio, el cual es soluble. Por último, si seguimos con el reconocimiento de los productos que se forman, al adicionar esta solución límpida, verdosa, el peróxido de hidrógeno, se observa que hay un viraje de color y la solución queda finalmente como una solución límpida amarillenta. Esto se debe a la reacción redox que ocurre entre el complejo tetrahidroxocromato 3 de sodio y el peróxido de hidrógeno en el medio básico, que va a dar como producto el cromato de sodio que tiene este color amarillento y agua. Veamos ahora la ecuación de la reacción entre el tetrahidroxocromato 3 de sodio y el peróxido de hidrógeno. Para determinar qué especie se oxida y se reduce, volvemos a comparar los potenciales de reducción en el medio básico de las especies que intervienen. Al comparar, podemos ver que la especie que se va a reducir va a ser el peróxido de hidrógeno a iones hidróxido. Entonces, el ion tetrahidroxocromato 3 se va a oxidar al ion cromato y el peróxido de hidrógeno se va a reducir a los iones oxidrilos en medio básico. Se plantean entonces las reacciones de reducción
y oxidación, se realizan los balances de masa, se equilibran la cantidad de electrones transferidos y se realizan las simplificaciones correspondientes. De este modo nos queda la ecuación iónica neta. Adicionamos los iones espectadores y tenemos la ecuación molecular balanceada. Solo resta realizar el cálculo de la variación de potencial estándar de la reacción, que va a ser igual a la diferencia entre el potencial de reducción de la reacción catódica menos el potencial estándar de reducción de la reacción anódica, recordando nuevamente que la reacción catódica es la de reducción y la reacción anódica es la de oxidación. ¿Sí? Se respeta siempre el símbolo y tenemos que esta diferencia nos da un valor positivo, de modo que la variación de energía libre de Gibbs estándar va a ser negativa y por lo tanto nos indica que esta reacción es espontánea.